La paz del Señor sea en cada uno de vuestros corazones, mis estimados hermanos, hermanas y amigos. Hemos llegado al lunes 6 de julio. Es para mí un privilegio presentar el programa del día de hoy. Y es así como el Ministerio Ebenezer y el grupo Predicadores de la Sana Doctrina presentan su programa llamándolos al arrepentimiento. Conducido por su servidor y amigo Rogelio Antonio Cáceres, quien les dice: bienvenidos hermanos al programa y espero que la gracia del Señor sea en cada uno de vuestros corazones, son mis deseos. Transmitiendo desde la ciudad de Chalchuapa, departamento de Santa Ana, El Salvador, Centroamérica, predicando el mensaje de la palabra del Señor a todo el mundo, a todos aquellos que nos escuchan en las diferentes nacionalidades del mundo. La gracia del Señor sea manifestada en cada uno de vuestros corazones, mis estimados hermanos, hermanas y amigos. Bendiciones para con cada uno de ustedes. Es para mí este hermoso y bello momento ya dar inicio a una semana más en la cual nos encontramos ya en este mes de julio, donde espero que la gracia del Señor sea manifestada, sea derramada sobre cada uno de ustedes, mis estimados hermanos, y que nos gocemos grandemente en la presencia del Señor. Bendiciones para todos los que nos sintonizan a esta hora. Espero que la gracia del Señor sea manifestada en cada uno de vuestros corazones, son mis deseos. Les saludo cariñosamente en el nombre del Señor Jesucristo, mis estimados hermanos. Aquí en Chalchuapa, el hermano José Villalta, a su familia, la congregación, que la gracia del Señor se esté manifestando en su vida. Como saludo al hermano Rodolfo Antonio, su familia, la congregación, que Dios extienda o explaye ese ministerio al conocimiento de todo el pueblo chalchuapaneco y del mundo entero, que allí se predica la palabra del Señor. Bendiciones para el hermano Juan García, su ministerio, la congregación, su familia, que el Señor derrame ricas y abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes. Hermano José Quintanilla, Dios le bendiga, mi estimado hermano. Espero que la gracia del Señor sea derramada en su vida espiritual como en su vida secular en esta tierra. Que la misericordia y las bendiciones del Señor sean sobre su vida, sobre su familia, sobre todo lo que está a su alrededor. Que la gracia del Señor los guarde, los proteja y los dirija con su Santo Espíritu. Bendiciones, mis estimados. Bendiciones para el hermano Manuel Meléndez,
para la amada congregación. Dios les bendiga poderosamente en el nombre del Señor, como a Blanca Estela Cáceres, su familia, su hija, sus nietos y nietas. Dios tome dirección de cada uno de ustedes. Mis estimados hermanos y hermanas y amigos y familiares, Dios les bendiga en esta hermosa y bella oportunidad. Saludo a Samari Cáceres, a su esposo Carlos Alberto. Espero que el Señor derrame ricas y abundantes bendiciones sobre con cada uno de ustedes, mi estimado, y que bendiga todo el personal a donde ustedes trabajan, que las bendiciones del cielo sean derramadas, como sobre su hijo Carlos Enrique y su hija Carla Denise. Que el Señor los proteja de toda acechanza maligna, de toda enfermedad, y que los saque adelante triunfante en sus estudios seculares. Bendiciones, mis estimados. Así como bendiciones para Olga Yanet, para todo el personal donde ella trabaja. Bendiciones para todos los padres de familia, alumnos, y que el Espíritu de Dios esté guiándolos y esté confortando su espíritu para que cada uno de ustedes reconozcan verdaderamente al Dios de los cielos. Bendiciones para Silvia Marlene Cáceres en el lugar de su trabajo, juntamente con todo el equipo donde ella trabaja. Que el Señor los proteja del peligro y que los guarde en su camino. Bendiciones para Concepción Herrera, para Karen Stephanie. El Señor derrame ricas y abundantes bendiciones sobre cada uno de sus vidas. Mis estimados hermanos, les saludo cariñosamente a todos los hermanos de todas las nacionalidades del mundo, desde el África hasta acá a El Salvador, a donde todos ustedes se encuentren, en su casa, en su trabajo, en la ciudad, en la provincia, donde ustedes estén, que las bendiciones del Señor sean derramadas en cada uno de sus vidas. Y confiad en el Señor, porque el Señor hará ricas y abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes. En esta hermosa y bella tarde del 6 de julio, quiero presentar el tema en el cual vamos a estar estribando la palabra del Señor, y el tema lo tenemos en 1 Samuel capítulo 10, en su versículo 19, ahí está el tema. Pero vosotros lo habéis desechado. Ese es el tema. Pero vosotros lo habéis desechado.
Leemos la palabra del Señor como está escrita. Después Samuel convocó al pueblo delante de Jehová en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero vosotros habéis desechado hoy a vuestro Dios, que los guardaba de todas vuestras aflicciones y angustias, y habéis dicho: no, sino pon rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos delante de Jehová por vuestras tribus y por vuestros millares. Este es el tema para el día de hoy. Pero vosotros, mas vosotros lo habéis desechado hoy. Este es el tema en el cual estaremos llevando el mensaje de la palabra del Señor, esperando que el Señor, a través de su Santo Espíritu, dé esa palabra a mis labios, para que de mis labios salga a cada uno de ustedes en esta bella oportunidad, pero sin antes expresarles mi agradecimiento y que sigan siguiendo mi canal. Den a seguir el canal y den compartir el mensaje con muchas más personas, para que la comunidad cristiana vaya creciendo más y más y más, y que nos gocemos en la presencia del Señor. Pero vosotros lo habéis desechado. Es un reproche de amonestación y de reconocimiento cuál era la función de Dios hasta este momento delante del pueblo. Mi estimado hermano, a través de la Escritura nosotros comprendemos verdaderamente que Israel es el único pueblo peculiar, único, para ser escogido por Dios, porque Él lo escogió desde antes que el pueblo fuese. Antes, cuando todavía estaba en los lomos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Desde ese momento se presenta el panorama perfecto de la adopción del pueblo, en el cual el Señor Dios
Todopoderoso iba a estampar e iba a poner su palabra en él, porque solo este pueblo es el único en el Antiguo Testamento que se reveló la palabra del Señor y que por la palabra del Señor ellos se regían. Ya cuando ellos fueron pueblo, cuando fueron tomados por Dios y los sacó de la esclavitud y los presentó como su pueblo, para que fueran santos y perfectos delante de su presencia. Maravilloso, hermano. Todo lo que estaba aconteciendo, la manifestación tan grande de Dios ante un pueblo ignorante y ciego. Que no quisieron descifrar quién era verdaderamente rey sobre ellos. Porque Jehová Dios era el que los guiaba hasta este momento. En los días de Samuel, cuando el pueblo se rebeló contra Dios y se rebeló contra Samuel, porque sabemos a través de la Escritura que Samuel desde niño fue dirigido por Dios y que su palabra, la palabra del Señor, estaba en su labio. Y con razón, en el capítulo 3 de 1 Samuel, o en el capítulo 4, creo, vamos a verlo, donde dice esta palabra, y ninguna palabra que salió de la boca de Samuel cayó a tierra. Toda esta palabra de Samuel fue fructífera delante de los ojos del pueblo, por lo cual Dios estaba con él, porque él, Samuel, era el personaje visible que Dios había puesto para hablar al pueblo, porque como verdaderamente que Dios es espíritu y nadie lo puede ver, por eso Él siempre ha presentado un representante para que hable la palabra de Dios al pueblo. Como en este momento somos representantes de Dios en esta tierra para hablar la palabra del Señor. Todo aquel que está ungido
por el aceite y el Espíritu Santo del Señor, que ha nacido de nuevo del agua y del Espíritu, es verdaderamente un representante de Dios aquí en la tierra para amonestar a muchos. Quieren escucharnos o no quieren escucharnos, la amonestación siempre estará presente para que el pueblo no tenga excusas en aquel día de que no fueron amonestados y que no oyeron la palabra del Señor. Por eso somos misioneros, embajadores del Señor en esta tierra. Así como lo fue Samuel. La Escritura dice que Samuel envejeció. Al decir envejeció, ya era un hombre de unos 60 años o más años arriba, y que ya no podía moverse en los distintos lugares donde él se movía, a Gilgal, a Mizpa, a Betel y a todas las regiones, porque en todas estas regiones él juzgaba a Israel. Y por lo cual Samuel la palabra dice a dónde los juzgó: en Betel, en Gilgal y Mizpa. Y él tuvo 2 hijos para que le ayudaran, para que estos 2 hijos de Samuel juzgaran también al pueblo. Pero ellos no anduvieron de conformidad al testimonio de su padre, sino que se dieron al soborno para no cumplir completamente con los mandamientos de la palabra del Señor. Ellos votaron algo precioso, que era mantener la integridad y el testimonio de su padre, por lo cual el pueblo le dijo: vos ya sos viejo, y le dijeron: todos los ancianos del pueblo se reunieron para decirle que sus 2 hijos, Joel y de Abías, no eran perfectos en el camino para juzgar al pueblo de Israel. Porque no anduvieron por los caminos de su padre, sino que se volvieron a la avaricia
dejando sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces, en otras palabras, que esto Abías y Joel se convirtieron en personas profanas delante de la presencia del Señor, y el testimonio de sus hijos hizo que el pueblo se levantara y que pidiera rey sobre ellos. Lo cual, hermano, un líder santo, perfecto y verdaderamente cumplidor de la palabra del Señor, su corazón se estremeció al ver que lo estaban desechando, al ver que no querían el pueblo que los juzgara más, que no estuviera al frente de ellos. Entonces, dice la Biblia que le pesó o le dolió en su corazón. Pero la palabra del Señor es recta, firme, contundente y verdadera. Y Dios le dijo: no te han desechado a ti, que eres mi representante en la tierra. Porque si te han desechado a ti, es a mí el que me desechan en este día, para que ya no sea más rey sobre Israel. Cosa tremendamente negativas en los pensamientos de todos los ancianos o de todo el pueblo de Israel, desechar a Dios para que ya no fuera rey sobre ellos. Aunque Dios siempre les siguió bendiciendo, pero ya no en la misma forma como los había protegido y los había guiado a través del desierto, que no les faltó nada. Todo lo tenían en abundancia. Su ropa no se envejeció en sus cuerpos, ni su calzado se envejeció en sus pies. Esto demuestra toda la probidad de la provisión que Dios estaba dando al pueblo, pero que ahora iba a cambiar el panorama. El panorama se iba a volver distinto, porque quien los iba a guiar era un nacido de mujer, un hombre lleno de pecado, porque todo el nacido de mujer, los que somos nacidos de mujer, estamos completamente llenos de pecado. Mas el que lo guiaba hasta ese entonces era el Santo de Israel. Así se le llama en la Escritura el Santo de Israel, porque Él estaba cobijando con su misericordia a su pueblo.
Ahora veamos, hermano, desechar algo bueno, o lo bueno y lo perfecto, por otra cosa que no es buena ni perfecta, es el error más grande que se puede hacer en esta tierra, porque hablando globalmente o a nivel del globo terráqueo de los habitantes del mundo, será que todo el habitante del mundo reconoce a Dios, le da honra, le da gloria, se rinde a Él. No. El hombre busca fama, prestigio y gloria, riquezas, pero de Dios están, o sea que Dios está ausente en los pensamientos de cada uno de ellos, cómo se llame, cuál sea su estatus, pero en los pensamientos de muchos no existe Dios. Están privados de entendimiento, privados de sabiduría, privados de la verdad eterna que se descubre a aquellas personas que sí comienzan a buscar y a entender lo que Dios quiere hacer en cada uno del ser humano que le ha aceptado, le ha reconocido como Rey, Creador del cielo y de la tierra, Cristo como el Redentor de la humanidad y el Espíritu Santo como el santificador de todos aquellos que han creído en Él. Pero veamos el desechamiento completamente e incluso de aquellos que conocieron la verdad y por la insensatez, ignorancia de sus negativos pensamientos, se volvieron contra Dios y no volvieron a recordarse más de Dios, negándolo tremendamente. Y por lo cual, este es el tema en el que estamos desarrollando, pero vosotros lo habéis desechado. Muchos no quieren que el Señor sea su guía, sea su luz, sea su camino. Como dijo el pueblo mismo de Israel, cuando Jeremías le dijo, párense en los caminos y pregunten por la senda antigua en la que anduvieron sus padres y caminen por ella. El pueblo le respondió,
de esta manera: por los caminos de Jehová no andaremos, sino que andaremos en los deseos y pensamientos de nuestro corazón. ¿Y qué hay en el corazón del hombre? Y en sus pensamientos y en sus deseos del hombre que no ha conocido a Dios. La generación de todo el pecado del mundo en su mente depravada, cómo hacer la maldad y desprestigiar a las demás personas. Recuerdo que estando en el hospital, ya hace año, estamos en julio, 16 meses, estando en el hospital, internado por una operación en este lado de mi cabeza, acá. Y estando en la sala, en la noche, yo podía contemplar a un doctor que acechaba tremendamente a las alumnas, a las aprendices, ya sea enfermeras o doctoras, pero había una muchacha tan hermosa y bien llamativa por su rostro, era bien elegante, estaba tierna de edad. Y este doctor no le daba tregua, siempre andaba pegado a ella y le decía, solo yo puedo corresponderte y puedo hacerte que seas feliz y que culmines tu carrera en victoria. He aquí, si tú te entregas a mí, yo te sacaré adelante. Y la acosaba tanto, no sé qué pasó después con esta joven muchacha, porque la mente de este doctor solo estaba completamente en la corrupción de carnal de su mente, de conquistar la joven que andaba él abrumando en toda la noche, donde ella estaba en el hospital en sus prácticas. Porque la mente del hombre solo manda su corazón los deseos pecaminosos para que se desarrollen completamente y después se alaban, se jactan y dicen: he conquistado tantas vírgenes que tengo ya en mi cuenta,
porque eso es lo que hacen. No solo el pecado carnal, los deseos de la carne, la fornicación, el adulterio, sino que muchas cosas más. Eso es lo que sale del corazón, del pensamiento del hombre. Y por lo cual, de esta manera, ¿cómo va a estar la presencia siquiera del nombre de Dios en sus corazones? Ellos solo miran la perversión y la maldad que quieren cometer. Como otro ejemplo, cuando se sucede a un temblor de tierra, un terremoto, hasta allí se le viene a la mente de la persona el nombre de Dios. Y dice: ¡ay, Dios mío! ¡Sálvanos! Pero eso solo es en el momento de la aflicción, no es convicción, no es entrega a Dios, sino que es el momento de ofuscación de todo lo que está sucediendo. Y por eso mencionan a Dios que los libre, que los saque de esa calamidad. Pero luego, cuando pasan los momentos, ya cuando la bonanza viene y que ya no hay más temblor, ya no hay movimiento de tierra, entonces los mismos pensamientos se vuelven a cerrar y se vuelve a olvidar el nombre de Dios. Esto es completamente tener en la mente un desechamiento del Señor. Y es reprochable este momento cuando ellos no quieren conocer al Señor. Aleluya. ¿Por qué? Pero tú aborreces la corrección y echas a tus espaldas mis palabras. Porque el mundo entero, de los que no han creído en Cristo, aborrecen la corrección de la palabra del Señor y la echan atrás de las espaldas, echan la palabra del Señor como algo desechable, como algo que no sirve, como algo que no significa nada a determinada persona, porque a ellos no les importa el desechamiento que le dan a Dios en su ceguera espiritual y su ignorancia en el conocimiento del entendimiento de lo que es Dios. Por lo cual, mi estimado hermano,
Hay muchos que desechan al Señor de diferente forma, en diferentes ejemplos, como por ejemplo, una de las cosas que hay común en esta tierra de gente que no cree en la palabra del Señor. En cierta oportunidad me senté al lado de un amigo, iba hacia San Salvador porque de entonces trabajaba en San Salvador. Siempre mi Biblia me acompañaba y el fulano me dijo: oye amigo, ¿llevas tu diario? Y yo me vi: amigo, yo no llevo un diario, llevo mi Biblia. No, si eso que llevas tú allí es igual que el diario. El papel aguanta con todo lo que se le pone. Así me dijo, el papel aguanta con todo lo que se le pone. Entonces le dije: si el papel aguanta con todo lo que se pone, descríbame su diario. Noticias inventadas, noticias falsas, etc. Anuncios, negocios, ventas, etc. ¿Qué dice mi Biblia? Que es un componente, una biblioteca de profecías enlazadas las unas a otras, que no difieren de nada en su profecía y que todas están cumpliéndose. Muchas se han cumplido y otras que tienen su cumplimiento hacia los días futuros. Muéstreme si su diario que lleva tiene todas esas profecías que mi Biblia tiene. Usted es ignorante. Gracias. Porque creen que nosotros como cristianos somos los más ignorantes o locos o torpes de esta tierra. Gracias por ese elogio que nos dan, pero que nuestra ignorancia, según ellos, es la que nos catapulta a la vida eterna, porque ellos son los sabios de este mundo, mas nosotros somos el desecho del mundo según los ojos de ellos, porque el desechamiento pleno que dan a la palabra de Dios es completamente total. Al no creer la palabra del Señor, a perseguirla, a destruirla, o a querer destruir a los cristianos por predicar el mensaje de la palabra del Señor, desechando así la vida que se les promete a través de la palabra del Señor y aceptando la condición de su error que los conduce al castigo eterno. Porque el rechazamiento de algunos países de rechazar el Evangelio es rotundamente grave, rotundamente
un desechamiento completo de que Dios no quiere que esté en su corazón, como en Corea del Norte o Corea del Sur, Afganistán y otros países que desechan por completo el mensaje de la palabra del Señor. Un día verán completamente las consecuencias por su desechamiento al conocimiento del Dios verdadero, por lo cual eso es lo que Samuel está dando en esos versículos de la palabra del Señor. Es una advertencia al pueblo, al hombre, para que escuche a Dios. Versículo 18. Y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: yo os saqué a Israel de Egipto. Una remembranza que lo lleve o lo llevaba en este momento a activar sus pensamientos e ir hasta ese momento donde ellos eran esclavos bajo el rigor de verdugos y del látigo, bajo las pesadas cargas y trabajos impuestos sobre ellos. Un recuerdo: yo os saqué de Egipto, para que ellos volvieran a la razón y a desistir de pedir un rey. Y le dice: ahora los saqué de Egipto y los libré de mano de los egipcios y de las manos de todos los reinos que los afligieron. Porque ahora que ellos están pidiendo rey, ya están en la tierra prometida. Los afligieron muchas naciones: los sirios, los babilónicos, los egipcios, los filisteos, los de Amón, los del Edén, los hijos del desierto, y todo por donde ellos habían pasado cautividad, recordando y quién los tenía en el lugar que ahora están puestos. Y por eso le dice: y de mano de todos los reinos que os afligieron. Pero ahora vosotros has desechado a vuestro Dios. Y esto es lo que más tendría que haber pesado en el mensaje de exhortación que Samuel estaba llevando. Ahora habéis desechado a Dios. En un pueblo conocedor verdaderamente de Dios, no se compungieron. No se humillaron. No
correspondieron a la exhortación, sino que ellos dijeron, no, sino pon un rey sobre nosotros. Este es el desechamiento más, ¿cómo lo podríamos llamar? Más burdo, más ignorante, más ciego de todo aquel que se rechaza a Dios. Porque eso es lo más desastroso que puede haber en los que rechazan a Dios. Y en los que pisotean su palabra. Es lo más duro y cruel, en lo cual no solo están rechazando a Dios, sino que están atentando con su propia integridad por estar rechazando a Dios. Hebreos capítulo 10, versículo 29, dice de esta manera: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? ¿O hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en mano del Dios vivo, porque solo Él es el único que puede juzgar al hombre en su rechazamiento, en su aborrecimiento que hace a Él y a su palabra. Solo Él es el que ha esculpido su palabra en este libro y que tiene la profecía más perfecta y que se cumple al pie de la letra. ¿Cuál de los dioses de la tierra, de los que adoráis, han escrito un libro, una profecía, como la profecía escrita en la palabra del Señor? Ahí dicen muchos aduladores, engañadores. La señora dijo, se nos apareció en el Tepeyac y dijo, pero ¿a dónde está ese libro? ¿A dónde está esa verdad? Esa verdad solo vuela como hojarasca y que no tiene un fundamento escritural,
sagrada que pertenezca a Dios. Pero allí es donde todos los aduladores y los aborrecedores del nombre del Señor están cayendo en su error, están pisoteando al Hijo de Dios y al pacto de su sangre. Dice el pacto, voy a leerlo. ¿Cuán mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado? Hablando que el pacto de Dios, su sangre, hace santo a todo aquel que cree en Cristo Jesús. Y todo el que acepta el pacto de la sangre que ha limpiado al cristiano es bienaventurado, 3 veces dichoso. Pero el que pisotea la sangre del pacto de la salvación, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Al decir horrenda cosa, es porque verdaderamente al caer en manos del Dios vivo por tu ignorancia, será una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a todos los adversarios. Por lo cual, yo te invito, mi querido amigo que nos escucha, a que reconozcas tu pecado, no te rebeles contra la palabra del Señor, sino que acéptala en tu corazón. Para ti, tú que estás todavía con vida, posiblemente que estés decepcionado, que estés enfermo, o cualquier cosa que está pasando sobre tu vida. Pero esa consecuencia de tu desprecio, de no querer aceptar a Cristo en tu Salvador, como tu Salvador personal, no quiere ser libertado. Pero en esta tarde, el Señor te quiere libertar de todos esos males, si tan solo allí donde estás, alzas tu mano al cielo y tu mirada hacia el cielo y abres tus labios y confieses a Cristo como tu Salvador personal, Él te librará de todos los males que hay en tu vida. Tú que vas a aceptar a Cristo, dile: Señor Jesús, reconozco que solo en ti puedo encontrar la solución para mi problema, para mi necesidad, para mi enfermedad. Que tú eres el que corresponde verdaderamente al que se humilla delante de ti, y en esta tarde me humillo delante de ti
y te recibo como mi Rey y Salvador personal de mi vida. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, sáname de esta enfermedad, líbrame de este problema, líbrame de todas las cosas que me agobian. En tu nombre lo pido, Señor. Amén, amén, amén. Dios te bendiga grande y poderosamente, mi estimado hermano, hermana y amigo. Prepárate para el encuentro con tu Dios. Sintonízanos de lunes a sábado a la misma hora de hoy. Recibe tu bendición. Y es así como el ministerio Ebenezer y el grupo Predicadores de la Sana Doctrina presentaron su programa llamándolo al arrepentimiento. Dios les bendiga grande y poderosamente. Les esperamos para el día de mañana, si es que el Señor nos permite estar en otro programa más con ustedes. Y si no, que la paz de Cristo sea en cada uno de vuestros corazones. Amén y amén.